también centros comerciales antes de lo previsto, antes de entrar pues a la proyectada fase 3. El presidente Martín Vizcarra anunció hace algunos días que esto se iba a dar como una suerte de plan piloto, y ya se definió que desde el lunes los centros comerciales con aforo limitado, con el tema de los patios de comida solo para llevar, es decir, con evidentes cambios y restricciones, de todas maneras se abre, y es un paso en la dirección de la reapertura ya económica en términos pues de servicios, en términos de lo que podría también ayudar a comenzar a recuperar los más de 2 millones de empleos, al menos que se han perdido en Lima según el INEI. Esto ocurre cuando nuestra cifra de infectados está en 244.388, 3.480 nuevos casos, ¿no? El día de hoy, y los muertos que ascienden, los fallecidos, ascienden a 7.461. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha señalado hoy que la tendencia es a la baja, que hay señales, digamos, positivas en esta curva, finalmente. Vamos a conversar con el presidente del Consejo de Ministros, a quien como siempre le agradecemos su presencia, Vicente Ceballos. Muy buenas noches, y comienzo preguntándole por la interpretación de lo que es por qué dentro del Ejecutivo se observa que tenemos tendencias positivas en estas curvas. ¿Cómo está, primer ministro? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué ocurrencia, don Enrique? Buenas noches. No, y esto es un análisis objetivo. Obviamente, cuánto quisiéramos dar una noticia alentadora de que ya la tendencia a la baja es marcada. Sin embargo, hablamos de un decrecimiento pausado. Y no es porque sea una voz oficial del Ejecutivo que lo diga, sino que distintos especialistas vienen en cierta forma teniendo esa misma percepción de las cosas. Ahora, la otra cara de esta moneda es que se ha presentado pues el estudio de proyección, ¿no?, de lo que hubiera pasado, porque ahora mismo evidentemente el tema pues de la cuarentena y su contraste en el impacto inevitable en la economía es, por supuesto, materia de debate entre la opinión pública. Y hoy también se presentaron estas cifras que señalaban que los muertos que habríamos podido tener llegaban a casi 100.000 o superaban los 100.000. Yo quería a ver si nos podía dar también un poco de luces, porque cuando estamos hablando, evidentemente uno sabe pues que la situación del Perú era particular, el tema de la informalidad planteaba un reto muy desafiante, pero al mismo tiempo con 100.000 muertos estamos hablando pues de una situación como la que vive Estados Unidos. Como sabemos pues el tema de la relación en cantidad con población es mucho mayor. Cuéntenos, digamos sin ser muy técnico, ¿cómo se llega a un número de esas características? Mire, partamos de dos circunstancias reales muy concretas. La complejidad de nuestro país y lo segundo, lo deficiente que es nuestro sistema de salud. Lo segundo, si hace en contraste con Estados Unidos en particular, definitivamente tiene un sistema de salud mucho más sólido que el nuestro, marcadamente más sólido. Y la pregunta concreta. En principio, nosotros fuimos uno de los primeros países en el mundo que dieron una medida de esta envergadura, cuál es el aislamiento general. Y esto, de una u otra manera, percibió comentarios bastante positivos, no solamente de la ciudadanía peruana, sino también del exterior. Así es. Y eso también que fue acompañada posteriormente con algunas medidas de carácter económico que realmente fuimos dando. Efectivamente, acá hay dos espacios que hay que analizarlos con mucha calma. Lo primero, y siempre se pasa por alto, ¿cuántos peruanos que han estado sufriendo el contagio, que han estado en la condición de hospitalizados, inclusive que han estado en la última instancia, que es estar en las unidades UCI, han logrado recuperarse? Y lo segundo es cuántos peruanos, de no haber acudido a esta drástica y necesaria medida del aislamiento a partir del 15 de marzo, hubieran estado sujetos al contagio, pero más aún, posiblemente su fallecimiento. O sea, son cifras que no las proponemos nosotros, sino lo elabora semana tras semana el equipo médico-científico que acompaña al ministro de Salud. Y este informe es determinante para la serie de decisiones que tenemos que tomar como gobierno. Nosotros de ninguna manera estamos interesados en inflar las cifras, somos un gobierno muy cauto y muy responsable, y nos sometemos a las disposiciones o sugerencias que vengan de estos equipos técnicos del Ministerio de Salud. Bien. Ahora, el hecho es que la economía pues está golpeada, la economía del mundo está golpeada, pero evidentemente las vulnerabilidades del Perú le dan una complejidad adicional, o le dan una complejidad que de repente es comparable con cierto grupo de países donde la informalidad pues es la norma, ¿no? Donde estamos hablando pues probablemente del mayor del 70%
de la PEA ocupada pues de manera informal. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a esta reactivación económica que ya arrancó la fase 2 y nos vamos acercando a la fase 3? ¿Estamos en el hueco o vamos a salir, primer ministro? Dos aseveraciones previas, don Enrique. La primera, se ha puesto en evidencia que como país... ¿Tenemos problemas con el audio? Producción, ¿me ayudan? A ver. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el primer ministro. Vamos a ver si lo hacemos ahora mismo o vamos a... Ya lo tenemos. Nos estaba diciendo, primer ministro, digamos, las particularidades, las debilidades del país en esta situación. Sí, le decía dos premisas previas, ¿no? Sí. Una, que como país, si bien hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. Y esto se pone en evidencia con el déficit que tenemos, especialmente en infraestructura de salud en estos momentos. Y la segunda premisa, si bien hemos tenido una caída económica, esta ha sido una caída inducida. Estamos en una situación límite donde había que tomarse decisiones. Y como gobierno tomamos esta decisión. Obviamente nadie lo hubiera querido, sin embargo las circunstancias así lo exigían, de determinar el aislamiento, porque de por medio estaba la salud de miles de peruanos. Y en ese contexto, como usted bien lo propone en su interrogante, efectivamente estamos inmersos en la segunda fase de lo que es la reanudación de las actividades económicas productivas. La primera fue en mayo, la segunda en junio, y a estas alturas algo más del 80% de las actividades económico-productivas deberían ya estar en plena operatividad. Sin embargo, no hemos llegado a ese porcentaje, es bastante menor, estamos en un 50-55% aproximadamente, porque hay que ceñirse a protocolos sanitarios estrictos. Y lo segundo, obviamente, cada empresa tiene que acudir también a protocolos y exigencias en salvaguarda de la salud de sus trabajadores. Quizás esa sea una primera limitante. Sin embargo, como gobierno estamos inclusive hasta flexibilizando algunos mecanismos, por ejemplo, el sistema integrado de COVID, que es un registro ante el Ministerio de Salud, se flexibilizó. Estamos dando todo tipo de escenarios que signifiquen una reanudación inmediata. En julio entramos a la tercera fase. Sin embargo, en paralelo, también es necesario enfatizarlo, Juan Enrique, el día de ayer y hoy hemos tenido 2 sesiones del Consejo de Ministros y se ha aprobado un programa que le hemos denominado Arranca Perú, en el cual se está disponiendo de cerca de 6.400 millones para generar algo de 1 millón de puestos de trabajo. Y estos programas tienen incidencia en lo que es mantenimiento de la red vial nacional, vinculado al sector transportes, la construcción de 20.000 nuevas viviendas, de bono vivienda, el Ministerio de Vivienda. Estamos insistiendo en lo que significan las unidades ejecutoras en el Ministerio de Agricultura y también se va a dar un mayor impulso al programa Trabaja Perú a cargo del Ministerio de Trabajo. Trabaja Perú se centra en el tema de trabajo temporal, por supuesto, ¿no? Exactamente, ¿no? Todas estas medidas son de trabajo temporal. Tratamos de generar no solamente dinámica económica, sino también generar empleo y sobre todo ingreso a las familias. Suma el tema de la reconstrucción que se acaba de anunciar que el Reino Unido en asociación con Irlanda será pues el país que, replicando un poco la figura de los panamericanos, va a estar al frente de un número de obras importantes. ¿Eso entra también ahí? No, esto es aparte. Esto es sumamente alentador, porque esta es una especie de subasta que se venía impulsando desde diciembre del año pasado, cuando distintos gobiernos hicieron una visita formal a toda esta infraestructura, especialmente en el norte del país, y finalmente esta ha sido adjudicada al Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y comprende 74 colegios, un programa de alrededor de 15 establecimientos de salud, de los cuales hay 6 hospitales y 9 centros de salud, 17 cuencas, quebradas y drenajes. Es decir, es una propuesta integral y más o menos la inversión bordea los 7.000 millones que están comprometidas entre 8 o 9 regiones y es para un periodo de ejecución de 2 años, este año y el año 2021. Entonces, esto también es parte del motor de la economía. Es decir, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, todo lo que es inversión pública sumada a la renovación de las actividades productivas del sector privado, obviamente tiene un sólido norte, que es no solamente renovar las actividades, sino generar economía, generar dinámica, generar empleo y obviamente devolver economía a las alicaídas familias peruanas. Ahora, para cerrar el tema de la flexibilización de ciertos permisos y demás, de todas maneras en el sector privado se siguen formulando críticas por lo que consideran sobre
regulaciones a, digamos, el sector formal. Entonces, por decirle un ejemplo, a empresas de más de 10 empleados se está demandando que tengan una enfermera y señalan, oiga, pero si el sistema de salud no tiene enfermeras para atender a los enfermos de COVID, ¿cómo nos van a demandar algo así? ¿Podría haber cambios también en ese tipo de regulaciones? Don Enrique, no pasamos por alto una cruda realidad, pero tenemos que entenderla en esa dimensión. Todo esto es absolutamente nuevo. Nadie advertía de esta enfermedad, ni mucho menos sus impactos. Y a efecto de ello, tenemos que construir también un marco regulatorio específico para estas nuevas medidas. Justamente lo que usted nos reclama, y con todo derecho. Hemos recibido desde distintos espacios observaciones que no aceleran los trámites, que estuviera burocratizando el procedimiento. De nuestra parte no existe el menor ánimo por acudir a un entrampamiento administrativo, porque queremos darle flexibilidad, pero sin pasar por alto una condición mínima, fundamental, que es la condición de salubridad. Claro. Todo tiene que estar sujeto a condiciones, a protocolos estrictos de la salud de los trabajadores y de las personas en general. Ahora, evidentemente, ¿no? Donde vemos, y en realidad esto ha sido como una secuencia por capítulos, de donde hemos visto que el contagio se ha propagado, ¿no? Sin ningún tipo de freno, es precisamente pues en los grandes espacios informales, ¿no? Que es pues nuestra gran debilidad. Lo vimos en los mercados, lo vimos en espacios de transporte público que ya sabemos cuán complicados son, y lo hemos visto ahora con esta explosión de ambulantes que llenan distritos, pues desbordan en realidad calles de distritos como La Victoria. ¿Cómo derrotar al virus en esos círculos? Porque uno piensa que ojalá el sector privado pues se ponga las pilas y pueda, como usted señala, también hacerse responsable de la salud de sus trabajadores. Pero ¿cómo llegar a neutralizar esta situación en estos grandes espacios informales? Tuvimos un programa inicial, aparentemente pasó inadvertido, pero es fundamental hoy en día, los llamados mercados itinerantes, donde el productor de la chacra La Olla ponía sus productos a consideración de los ciudadanos en orden y sobre todo con planificada atención de la salud. Ese mismo modelo, diríamos exitoso, se está trasladando a lo que es el comercio ambulatorio. Y aquí hay que reconocer la disposición y articulación que están mostrando los alcaldes en todo momento, especialmente de Lima. A efecto de ellos se están focalizando espacios especialmente deportivos. Hace poco estuvo el ministro de Defensa aperturando uno, si no mal recuerdo, en el complejo Huayna Cápac. Así es. Y en esa misma dimensión tiene que aperturarse en otros espacios, pero con orden. Pero más aún sin soslayar el tema de la salud pública. Esta es una salida, una medida bastante pertinente y en la cual estamos involucrándonos en distintos niveles de autoridad. Bien. Hace minutos presentábamos en el noticiero un caso de tantos, ¿no? De un paciente de COVID que ahora, en resumen, tiene pues una deuda de más de 200.000 soles con clínicas privadas. ¿Qué hacer al respecto, primer ministro? Porque incluso antes lo hemos conversado con el ministro Zamora, había, digamos, el Estado tenía la facultad de repente de entrar un poco más a regular. Sé que obviamente pues estamos en una sociedad de mercado, ¿no? Pero evidentemente pues hay temas que ya están llegando a un extremo. Y hemos visto en casos como en España, donde el sistema de salud se nacionalizó para combatir en ese momento el COVID. ¿Cómo ponerle un freno a estos evidentes abusos, no? Tres respuestas diferentes a un tema crítico y lamentablemente real. O sea, este es un hecho aislado de una persona que quizás ha tenido la oportunidad de elevar su voz de protesta. Pero una pregunta, aquí tiene que dar una respuesta el país como Estado organizado. Y el Estado lo somos todos, no solo el gobierno nacional. También la empresa privada y también los ciudadanos. ¿Cabe en una circunstancia, en una contingencia tan delicada como la que estamos compartiendo, algún nivel de aprovechamiento como que estamos evidenciando a través del cobro de estos montos? Y se está dando. O sea, no es algo que estamos inventando, es un hecho real, concreto. Y se dan uno, y se dan dos, y se dan tres. Lo segundo, que también están bastante débiles los mecanismos de fiscalización. O sea, aquí, por ejemplo, su salud debería estar actuando. Y lo tercero, que no le quepa la menor duda, don Enrique, estamos revisando todo el marco normativo necesario para hacer un reajuste, porque se está evidenciando que hay algún nivel de debilidades que no nos permite un mejor control, o mejor dicho, una inmediatez en la respuesta para acudir a una mejor fiscalización de este tipo de acontecimientos que lamentablemente se vienen dando. Perfecto. Primer ministro, vamos a una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos a seguir conversando. Vamos a una pausa, regresamos por el primer ministro Vicente Ceballos.